Muchas gracias, presidente. Una buena noche y un saludo especial para usted, para la mesa directiva del Senado de la República. Me complace mucho dar un saludo muy especial al señor fiscal, al señor procurador y al señor contralor general de la Nación y a todos los compañeros senadores. Un saludo especial para toda la teleaudiencia que nos acompaña en este momento. Hombre, hay que celebrar la unidad de los entes de control en medio de la atención de esta crisis que está enfrentando el país debido a la pandemia del COVID-19. El concepto de transparencia para la emergencia, qué buena noticia es para Colombia esta unidad de los entes de control, un ejemplo de que tenemos que estar unidos todos los organismos para poder enfrentar esa situación. También celebrar el anuncio que escuché de cada uno de los tres líderes de esos entes de control sobre la no politización del control en esos procesos. Igualmente la importancia que se le está dando a la atención de la sociedad civil, porque hay que tener cuidado con que este manejo de crisis se convierta en un estatismo y el Estado jamás podrá reemplazar la sociedad civil y nunca los recursos fiscales del país podrán reemplazar la economía de mercado. De tal manera, pues, que el poder buscar la manera de ir normalizando el país se hace muy importante, entre ellas la función misma del Congreso. Quisiera hablarle a cada uno de los altos dignatarios de estas entidades, al señor Contralor, que en atención al artículo 267 de la Constitución de Colombia está al frente de la vigilancia, la gestión fiscal del país, y sobre todo bajo un criterio muy importante que es velar por la sostenibilidad fiscal del Estado, la sostenibilidad fiscal del país. Y en ese orden de ideas, analizando las fuentes para financiar esta crisis, señor Contralor, estamos como partido Colombia Justa Libres, senador Eduardo Pacheco, senador Edgar Palacio y ese servidor, muy inquietos con el tema del anuncio de los 11.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional disponibles para Colombia. En un momento donde el dólar está en unos precios increíbles, astronómicos, la tasa de cambio, creemos que la solución para Colombia en ese momento no es un mayor endeudamiento de ese nivel. Creemos que lo que ha anunciado el Banco de la República, la inyección del Banco de la República, la reducción de tasas, eso es importante. Pero sí le animaríamos, señor Contralor, a que nos diera su concepto sobre ese nivel de endeudamiento que no tiene ningún sentido con el Fondo Monetario Internacional. Consideramos que igual las reservas internacionales que tiene el país hay que considerarlas. Es necesario el congelamiento o la revisión de los tratados de libre comercio para poder apoyar la generación de empleo en el campo colombiano y en la industria del país. Ha sido lamentable cómo los tratados de libre comercio, el año 94 importábamos 500.000 toneladas de alimentos y importamos 16 millones de toneladas de alimentos. Si pudiéramos reactivar el campo en ese sentido, habrían mínimo unos 2,5 millones de empleos más, sobre todo para estos momentos de crisis donde como partido consideramos que Colombia es para los colombianos. En el tema de los usos financieros, señor Contralor, nos preocupa muchísimo en la salud la demora de llegada de los recursos a los diferentes estamentos de la estructura de salud en Colombia, en especial a la red hospitalaria pública, en especial a las IPS. La necesidad de impulsar el giro directo con mayor agresividad en este momento es totalmente necesario, señor Contralor, y le agradeceríamos enormemente que en eso pusiéramos especial énfasis para garantizar que el sistema de salud realmente esté listo para las condiciones que demanda, obviamente, el aislamiento inteligente o escalonadamente la reactivación necesaria de la economía en nuestro país. También queremos manifestarle nuestra preocupación en el tema del campo colombiano y las MIPYMES. Es el colmo lo que ha pasado con Finagro y quisiéramos saber decisiones concretas sobre esa situación de Finagro, porque no puede ser que Finagro, igual que la banca, tengan clientes preferenciales cuando ahora lo que tenemos son responsabilidades preferenciales. Y claro, saludamos enormemente esta noticia del día de hoy del fondo de subsidiar las nóminas de las empresas, en especial de las MIPYMES. Sobre las MIPYMES habíamos solicitado eso en el debate anterior o en la reunión anterior con el ministro de Hacienda
y obviamente hay que acompañar ese tipo de decisiones que varios partidos, pero igualmente nosotros lo habíamos solicitado hace mucho rato, porque endeudar las MIPYMES no es la solución. La deuda no es una buena idea en tiempo de crisis y mucho menos endeudar las entidades que dan más del 80% del empleo en Colombia. Señor Contralor, atención con los márgenes de intermediación de los bancos. ¿Cómo es posible que los márgenes de intermediación de los bancos en tiempo de crisis sigan siendo igual? Como mínimo la tasa de usura hay que rebajarla mínimo en un 60%, señor Contralor, para que la economía pueda funcionar. El fondeo para las MIPYMES podría también venir y activarse de esa disminución del margen de intermediación, pero también considerar que el 4 por mil, un día le dio la mano a los bancos, que ahora el 4 por mil le dé la mano al pago de las nóminas de las MIPYMES, es una consideración y que le invitamos, señor Contralor, que la revisemos y la podamos considerar. Al señor fiscal de la Nación, nos preocupa profundamente el tema de la violencia intrafamiliar. De acuerdo al artículo 249, que le da a usted, obviamente, la instancia constitucional para velar por esos derechos de los colombianos, ¿cómo se va a atacar la violencia intrafamiliar? Porque es que el 143% es el incremento en esos casos en Colombia y sí se requiere una atención muy rápida de esas circunstancias que están pasando en Colombia. Señor fiscal, nosotros hemos denunciado y le hicimos llegar a su despacho una denuncia, la bancada Provida del Congreso de la República, que le hicimos esa denuncia sobre la promoción del aborto en casa en plena pandemia. ¿Cómo es posible que Profamilia, Oriéntame y el periódico El Espectador, en cabeza de las igualadas, estén promoviendo el aborto en casa como una gran noticia y promoviendo el uso de elementos que van en contra de la vida de la mujer y obviamente en la vida del ser en gestación? Estamos queriéndole pedir hoy, si usted nos puede una respuesta sobre esa denuncia del aborto en casa, que obviamente la invitación a un delito de manera abierta. Tercero, nuestra consideración y nuestra solidaridad con las víctimas de las personas que han sido, obviamente, bajo esos perfilamientos ilegales, bajo esas chuzadas ilegales, han sido víctimas en este último tiempo. Consideramos que eso es inadmisible y, claro, fiscal, quisiéramos tener la tranquilidad de que toda esa estructura criminal que haya existido alrededor de esto esté completamente retirada del ejército, porque no puede estar en duda nunca más el buen nombre del ejército ni la gestión que se ha hecho de seguridad en nuestro país, que ha sido muy importante. El tema de las cárceles, 123.000 presos en Colombia y de esos 40.000 son personas sindicadas. 83.000 son personas sentenciadas con un hacinamiento superior al 54%. Señor fiscal, en la política criminal, en el tema de manejo de política criminal y política carcelaria, ¿cuál es el plan de construcción de las nuevas cárceles de manera definitiva? Es que aquí se requiere casi duplicar las cárceles que existen hoy en día para darle un trato humanitario a los seres humanos que están en la cárcel. Señor Procurador, quisiera plantearle a usted lo siguiente, bajo el tema de los derechos, que es el artículo 277 de la Constitución, que nos permite, a través de la Procuraduría, garantía de derechos. Primero, el derecho a la educación en Colombia. Hay más de 9.000 colegios privados en Colombia, señor Procurador, que están a punto de quebrarse y no ha tenido la atención debida en este momento de crisis. Señor Procurador, en nombre de los colegios privados de Colombia, queremos expresar a usted esa preocupación que ese sector tiene, que está viviendo. Es un sector que genera casi 1 millón de empleos, entre empleos directos e indirectos, y no se le ha dado la debida atención a los colegios privados de Colombia. Señor Procurador, denos una ayuda con esto. En los temas del derecho al trabajo, los protocolos de bioseguridad son el único enlace viable para juntar la salud con la economía y se requiere obviamente un determinado acompañamiento de la Procuraduría en el tema de esos protocolos de bioseguridad, porque no podemos seguir encerrados por largo tiempo. Necesitamos rápidamente reactivarnos, porque jamás el Estado, por más subsidios que dé, podrá reemplazar la sociedad civil, podrá reemplazar la economía de mercado, y con toda la responsabilidad, con toda la bioseguridad del caso, pero hay que avanzar en esos procesos y su acompañamiento va a ser muy importante. La necesidad, señor Procurador, de los elementos médicos. Senador, tiene 1 minuto para que termine su intervención.
Muchas gracias, presidente. Entonces le agradeceríamos, señor procurador, que nos acompañe en ese proceso de la garantía de las condiciones de trabajo, de salario digno y también de elementos básicos de bioseguridad para los médicos. Eh, Señor procurador, algo que es para nosotros muy importante es la situación que está ocurriendo con las juntas de acción comunal y las JAL, donde alcaldías, por ejemplo, la alcaldía de Santiago de Cali y otras alcaldías, le han asignado prácticamente la responsabilidad frente a la comunidad a los ediles, de dar la cara a la comunidad para responder por los mercados. Eso ha sido muy peligroso. Han habido amenazas ya hacia ediles por esas circunstancias de delegación que no son correctas, porque la información obviamente no la tienen todos los ediles. Le agradezco y estaré muy atento a las respuestas a estas preguntas. Muchas gracias, señor presidente.